Este es un programa de Enquiridion, Melquisedec. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Estuvimos un poco ausentes, pero ya estamos de vuelta con otro episodio de Melquisedec. En el capítulo anterior hablamos acerca de que la base y el fundamento del sacerdocio era la comunión con Dios y el deleite. Hablamos de que un sacerdote es un mediador entre Dios y la creación, pero también veíamos que su principal actividad antes de cualquier otra era estar en comunión con Dios y deleitarse con Él. Vimos que todo esto era el propósito de Dios desde el principio y que esa fue la razón por la cual Dios puso el jardín del Edén. Espero que eso los haya animado a buscar más la presencia de Dios, y si no lo han escuchado les recomiendo que lo hagan porque va a ser fundamental para entender todo lo que vamos a ver en los siguientes episodios. Y bueno, en este capítulo vamos a hablar acerca de los primeros sacerdotes, de cómo ellos ejercieron este sacerdocio mucho antes de que apareciera la ley. Entonces vamos a comenzar hablando de Adán. Como ya vimos en el episodio anterior, cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén o el jardín del deleite, que era el lugar donde Dios quería tener comunión con el hombre. Pero Dios también le dio un trabajo al hombre que era multiplicarse y sojuzgar sobre la tierra, a partir del disfrute y de la mezcla con el Señor. Hermanos, esta es la esencia del sacerdocio según el orden de Melquisedec, ejercer el gobierno de Dios en la tierra por medio de la comunión con Él. Más adelante vamos a hablar con mucho más detalle acerca de este sacerdote Melquisedec, pero ahora solo quiero adelantarles un poco algo importante que nos va a hacer entender mucho mejor lo que vamos a ver en los demás programas. Entonces vamos a leer Génesis 14:18. Es un versículo muy breve, pero nos revela toda la esencia de este sacerdocio. En este pasaje vemos que Abraham regresa de la batalla con los reyes para rescatar a su sobrino Lot, y entonces este pasaje dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este versículo nos enseña toda la esencia del sacerdocio, que es el reinado y el sacerdocio juntos para ministrar a Dios. Este sacerdote Melquisedec no solamente era un rey, sino que también era sacerdote, y era sacerdote de Dios en Jerusalén. Es algo que vamos a ver más adelante con detalle. Pero vemos que también este fue el trabajo que Dios le dio a Adán cuando lo puso en el huerto. Primero lo consagra, lo pone aparte en un lugar que era el jardín, para que tuviera comunión con él, y después le encarga extender su gobierno o su reino sobre la tierra. Y extender su reino no significaba dar órdenes o mandar a los demás solamente o dirigirlos, sino que el hombre pudiera expresar o mostrarle a la creación quién era Dios, mostrar cuál era su carácter, cuál era su manera de actuar, sus afectos. Era expresar a Dios sobre la tierra. Por eso Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y esto es el reino de Dios. De hecho, si vemos cuando Jesús habló del reino de los cielos, vemos que Él no habló de política, no habló de poder. El Señor Jesús habló del carácter de Dios, de su humildad, de su misericordia, de su amor, de su trato con los hombres, porque de eso se trata el reino de Dios. Ahora vamos a ver qué pasó después con los descendientes de Adán que continuaron con este trabajo. Y primero tenemos a Abel. También conocemos esta historia. Los dos hijos de Adán ofrecen sacrificios a Dios, o ofrendas más bien, pero Dios solo acepta la ofrenda de Abel, y su hermano por enojo lo asesina. Pero podemos ver algunas cosas interesantes aquí. Y en primer lugar es por qué Abel le ofreció a Dios lo mejor de su ganado como ofrenda. ¿Y quién le enseñó que eso le agradaba a Dios si todavía faltaban años para que apareciera la ley de los sacrificios? Y bueno, la respuesta está en su padre Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios en su misericordia deseaba seguir teniendo comunión con ellos, y entonces hace el acto profético más impresionante de toda la historia. Dios mismo sacrifica animales y utiliza estas pieles para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza. Entonces Dios mismo les estaba predicando de alguna manera el evangelio a estos primeros hombres.
les estaba enseñando que por medio de un sacrificio el pecado de la humanidad iba a ser cubierto para siempre. Entonces Adán entiende esto y seguramente le habló de eso a sus hijos, contándoles las historias de cómo Dios se paseaba en medio de ellos, de cómo tenían una comunión perfecta con Él en el jardín, y de pronto me imagino a Adán juntando a sus hijos y diciéndole junto con Eva: hijos, su madre y yo pecamos, desobedecimos a Dios, y Él nos sacó del huerto y perdimos toda esa comunión. Pero Dios en su misericordia nos dio una esperanza, porque mató a unos animales y cubrió nuestra vergüenza con sus pieles. Entonces yo me imagino que Abel entiende esto y dice: si esto es lo que nos acerca nuevamente a Dios, yo quiero dedicarme de por vida a esto. Y entonces se vuelve pastor de ovejas. Y en lugar de dedicarse a trabajar la tierra para obtener el alimento que lo iba a sustentar, porque esa era la maldición que Dios les había dado, que trabajaran la tierra para alimentarse, entonces él dice: no, yo no quiero eso, yo quiero dedicarme a lo que Dios le agrada. Abel prefirió dar su vida para ministrar a Dios y para recuperar lo que sus padres habían perdido en el jardín. Él prefirió testificar el reino en vez de labrar la tierra y de vivir para su propio alimento, como lo hizo su hermano Caín. Por eso también Hebreos dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín, porque él entendió el corazón de Dios y decidió dar su vida para esto, en vez de vivir para él mismo. Luego más adelante vemos que esta enseñanza continuó por generaciones. Vemos a un Enós que comienza a invocar el nombre del Señor, después a un Enoc que caminó con Dios y cumplió su voluntad, a Matusalén, que también fue un hombre profético en la historia de Dios, después a Noé, que al salir del arca levanta un altar y ofrece holocaustos a Dios, incluso antes de que existiera la ley de los holocaustos, y esto seguramente lo aprendió de la enseñanza de sus padres. Igual que Abraham en todo lugar donde se quedaba en su tienda, levantaba altares para Dios para testificar su nombre, y lo mismo hicieron su hijo Isaac y su nieto Jacob. Entonces, esta fue la obra de los primeros hombres de Dios. Ellos dedicaron su vida a ser sacerdotes, aunque todavía no estaba el sacerdocio como bien desarrollado, por así decirlo, o no estaba la ley del sacerdocio. Pero ellos decidieron buscar la presencia de Dios, prefirieron buscar deleitarse con Dios y levantar su nombre en medio de las naciones, testificar y proclamar su reino en vez de todo lo que hacían los demás hombres. Otra cosa importante que vemos con ellos es que como sacerdotes y como padres enseñaban esta realidad a sus hijos, y por eso su descendencia continuó con esta labor. Ellos eran los sacerdotes de su familia y como tales enseñaban a sus hijos a cumplir el propósito de Dios. Y todo esto, hermanos, también es nuestra labor como sacerdotes, continuar con el propósito de Dios desde el principio y continuar con lo que los patriarcas comenzaron y que fue lo que Jesucristo restauró con su muerte y su resurrección. Porque este sacerdocio, hermanos, no es algo temporal como lo fue el sacerdocio levítico, es algo eterno que viene también de un modelo celestial que vamos a ver más adelante. De hecho, en el próximo capítulo vamos a hablar de este sacerdocio de la ley, de cómo el pueblo de Israel debía continuar con la labor de los patriarcas, pero por un error que cometieron, el Señor tuvo que restringir este sacerdocio y elegir solo a una tribu especial para continuar con esta labor gloriosa. Pero por ahora, hermanos, solo quiero animarlos a que ejerzamos esta labor sacerdotal y establecer el reino de Dios por medio de este sacerdocio, que obtengamos más del Señor para expresarle, que nos deleitemos con Él para extender su reino sobre la tierra, continuando con la obra que comenzó con los patriarcas, que continuó con Jesucristo, con los apóstoles y que sigue con nosotros hasta la eternidad. Muchas gracias por escuchar este podcast. Los esperamos en el próximo episodio. Que el Señor sea con todos ustedes. Este fue un programa de Enquiridion, Melquisedec.